noches. Entonces vamos a continuar. El día de ayer ya terminamos con la parte dinámica. Ahora vamos a incursionar para ver la interacción suelo-estructura en el caso de cimentaciones superficiales el día de hoy, pero enfocándolo dentro del punto de vista estructural, no dentro del punto de vista geotécnico, ¿ya? Dentro del punto de vista estructural. Las normas ahora tienden a incorporar la interacción suelo-estructura dentro de ese punto de vista estructural, significa utilizando coeficiente de rigidez equivalente de la acción del suelo con la cimentación y su retransmisión como efecto hacia la superestructura. Entonces esta la superestructura ha tomado pues una fuerza interesante en las normas. Yo realicé el doctorado en ingeniería silvo-resistente respecto a este tema de interacción suelo-estructura y gané 2 premios allá en Perú, uno para zapatas aisladas y el otro para pilotes. El de plateas estoy escribiéndolo, no hay cuando lo acabe con tanto trabajo y tantos cursos, es un poco difícil también, ¿no? Pero bueno, en algún momento se acabará. Antes de ingresar vamos viendo pues las principales líneas de investigación y probablemente por ahí empiecen a surgir algunas ideas suyas en cuanto a lo que sería qué tesis podrían realizar dentro de su maestría, ¿no? Siempre lo digo, pues hay niveles de investigación, ¿no? Niveles de investigación en los cuales pues en un nivel primario se podría decir de un aporte bastante pequeño viene a ser una tesis de pregrado. En una maestría ya generan pues algunos cálculos adicionales, modelos matemáticos, en fin, ¿no? Que utilizan de algunas otras investigaciones, lo actualizan, lo acoplan, en fin, como querramos indicar, ¿no? Y ahí en un doctorado es el descubrimiento de una nueva fórmula, un nuevo modelo, en fin, ya es un nuevo tema que se genera dentro de la ciencia, ¿no? Entonces son diversos niveles de investigación. Hablemos de los principales o las principales líneas o áreas de investigación dentro de la ingeniería silvo-resistente, ¿no? Como primera línea, entre la primera línea están los métodos estadísticos y probabilísticos. Métodos estadísticos y probabilísticos. Dentro de los métodos estadísticos y probabilísticos lo que se estudia es que los sismos son eventuales. Por eso se incluye dentro de las normas lo que se denomina el periodo de retorno. Hay que indicar que no hay ningún instrumento, equipo, metodología, fórmula que nos pueda indicar la ocurrencia de un sismo en una zona determinada en un tiempo determinado. No existe eso, ¿no? Como predicción de un sismo no existe, no se puede predecir un sismo. Al mismo tiempo, los sismos son no estacionarios. Si no son estacionarios, significa que se tiene que tender a la utilización de los acelerogramas. Los acelerogramas, ¿no? ¿Qué más se utiliza dentro o se estudia dentro de los métodos estadísticos y probabilísticos? La evaluación estructural o diagnóstico estructural. Si hablamos de un diagnóstico estructural, estamos indicando el nivel, se podría decir, de desempeño de la estructura.
la curva de capacidad o nivel de desempeño. Debemos indicar de que esta metodología del diseño por desempeño o diseño por capacidad de respuesta de la estructura no es una tendencia solamente actual, sino ya tiene unos años atrás. Pero más atrás todavía tenemos las no linealidades. Entonces el diseño por desempeño también trabaja con no linealidad. Consecuentemente, este diseño por desempeño pertenece a la parte de evaluación dentro de los métodos estadísticos y probabilísticos, como también pertenece a la no linealidad. ¿Cuál es la forma que se tiene que realizar para evaluar, ¿no? Anteriormente, antes se hacía con tablas ponderativas. Antes se realizaba la evaluación con tablas ponderativas, ¿no? Si esta edificación tiene columna corta, esta edificación tiene posible aparición de rótula plástica, esta edificación no cuenta con la densidad de muros adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Tablas ponderativas, tiene daños en agrietamientos en tal zona, en fin. En estas tablas ponderativas, las que se utilizaban y se utilizan en muchos de los casos hasta hoy en día, son las de Benedetti. En estas tablas ponderativas, lo que se indicaba o se indica, viene a ser la configuración estructural, cómo está la configuración estructural, cómo está el estado de los materiales, cómo está el estado de los materiales y posibles agrietamientos o fisuras que existan ya en algunos elementos. Todo ello dentro de un punto de inspección ocular. Eso se podría unir con una evaluación simple, un cálculo estructural, y se indicaba, esto está con un riesgo alto, medio o bajo. Hasta ahí se llegaba con las tablas ponderativas. Significa que a cada una de las fallas se le daba un valor cuantitativo, y ese valor cuantitativo que nosotros íbamos multiplicando de acuerdo a las fallas, sumando todo ello, sale con un valor total, un puntaje, se podría decir total, y de acuerdo a ese puntaje yo indico en qué nivel de riesgo se encuentra, ¿no? Hasta ahí llegaba antes, ¿no? Hoy en día la tendencia es evaluar una edificación a través de el diseño por desempeño. Hay que entender que el diseño por desempeño tiene una filosofía que es aproximadamente la siguiente, ¿no? Lado izquierdo, no sé si se podrá borrar para hacer unos gráficos, ¿sí? Todo parte a través de un diagrama esfuerzo de formación, ¿no? Un diagrama esfuerzo de formación en el cual voy viendo para el acero y también para el concreto, acero y concreto.
Diagrama esfuerzo de formación. Bimaterial. Acero más concreto. Una vez que tengo este diagrama esfuerzo de formación del acero y el concreto, lo voy a pasar a lo que es un diagrama momento-curvatura. Esto lo trasladamos a un diagrama momento-curvatura. En este diagrama momento-curvatura que vamos a tener, vamos luego a inducir, entendemos de que los daños son cuando aparecen rótulas plásticas, y si aparecen rótulas plásticas significa de que yo quiero inducirlo al daño. Yo lo voy a ubicar a la estructura en un daño, que ocurran fallas. Por lo tanto, induzco a la ubicación de rótulas plásticas. Entonces en mi edificio voy plastificando mis elementos y los voy ubicando la aparición de rótulas plásticas. Plastifico y ubico mis rótulas plásticas. Colocación de rótulas plásticas. Cuando yo ya coloque las rótulas plásticas, entonces significa que estoy induciendo al daño, ¿no? Si ya induje al daño, entonces voy a obtener la denominada curva de capacidad. Curva de capacidad. Pero en todo este proceso estoy utilizando, lógicamente, registros que sean confiables o históricamente severos, ¿no? En la curva de capacidad yo obtengo de repente que mi edificación está ubicado en este lugar. Ahí quedó. Entonces está en un nivel de ocupación inmediata, ¿no? Ocupación inmediata. Significa pues de que la inducción de daños, la estructura responde bien, responde bien. Entonces estoy prediciendo los posibles daños, pero para ello yo he tenido que ver, ¿no?, lógicamente algunos factores importantes, ¿no? Entonces este diseño por desempeño como filosofía es bueno para poder identificar en qué nivel se encuentra la edificación de una respuesta ante sismos severos. ¿Cuáles vendrían a ser los inconvenientes que se tendrían con este diseño por desempeño? Entonces, en el diseño por desempeño tiene sus puntos a favor y lo que son sus desventajas. Como toda metodología tiene ventajas y desventajas, no existe metodología perfecta. La principal desventaja, si yo voy a hacer una curva esfuerzo de formación, significa de que tengo que tener la calidad del material a utilizar. Ahora sabemos perfectamente que en nuestros países una cosa es el proyecto y otra cosa es la construcción.
Entonces, ¿cuán confiable sería hacer todo un análisis, ¿no?, cuando realmente en la construcción vamos a tener cambios en lo que es netamente diseños de mezclas y uso de materiales como calidades del acero? Entonces, desventaja: calidad del material en obra versus el proyecto. Su memoria de cálculo que ha utilizado tal característica, tanto para el acero como para el concreto. Segundo, otra desventaja importante, es que las relaciones que se han obtenido han sido a través de lo que es casi todas las fórmulas matemáticas han sido descritas a través de lo que es el péndulo invertido, y a partir del péndulo invertido se generalizan para más grados de libertad. Entonces, otra de las desventajas es que está en proceso de investigación de generalización a más grados de libertad. Otra desventaja: los registros históricos. Instrumentación para obtención registros históricos. Instrumentación para la obtención de registros históricos confiables. Y severos, ¿no? Confiables y severos. Otro de los problemas: la obtención de las fórmulas han sido a través de un comportamiento bilineal. Bilineal significa el diagrama de Prandtl. Donde en este comportamiento bilineal tenemos aproximadamente este tipo de diagrama equivalente, ¿no? Una región que se podría decir lineal y otra que es plástica, infinitamente plástica, se podría decir, ¿no? Entonces, ese diagrama es el que se utiliza para la obtención de las relaciones, ¿no? Entonces, y este diagrama es distinto a lo que se van a obtener como comportamientos de los materiales, ¿no? Entonces, tienen sus ventajas importantes que nos aproximan muchísimo mejor que Benedetti, lógicamente. Es una tendencia a lo que es netamente el uso, pero todavía hay que esperar que se sigan pues investigando. Se calcula aproximadamente unos 5 a 7 años más, con la intención de tener mejores datos o mejores resultados en cuanto a este tipo de diseño, ¿no? La otra línea de investigación, la interacción suelo-estructura. La de izquierda se puede borrar, sí. Una consulta, esa curva de capacidad, explicar un poquito más, por favor, los parámetros que están ahí. Son niveles en los cuales vas a tener ocupación inmediata, una edificación con daños y una edificación que ya está en riesgo de colapso, ¿no? Entonces, si te sale una edificación que está en riesgo de colapso, lógicamente que tendrías que mejorar todo tu diseño para que al correr de nuevo te salga ya en un nivel de mejor comportamiento, ¿no? Son niveles, y estos niveles también dependen de los periodos de retorno, ¿no? Periodo de retorno, tú calculas un periodo de retorno de 450 años con tal tipo de registros y todo lo demás, ¿no? Ese enfoque tipo. Sí, yo me serviría a los ejes, ¿qué parámetros están?
Ah, no, es por eso, curva de capacidad, ¿no? Es como una obtención de una resistencia, un parámetro específico, en qué rango se va a encontrar, en qué ratio se va a encontrar, ¿no? Estás acá, ocupación inmediata, acá hay una edificación con daños, y acá hay daños severos, ¿no? Entonces, en esta curva de capacidad que vas a tener, capacidad vendría a ser la respuesta de la edificación, ¿no? La respuesta de la edificación, o nivel de desempeño, como quieras saber, ¿no? Tienes una curva determinada y la tuya en dónde se encuentra, en esa curva de capacidad, ¿dónde se encuentra? ¿Debajo? ¿O se encuentra en el nivel 1, nivel 2 o nivel 3? Casi como decir desde acá, ¿no? Riesgo alto, medio, bajo, ¿en qué nivel se encuentra? No estamos hablando de valores tentativos en cuanto a lo que son las coordenadas, se puede decir lo que más o menos, no, eso no, es una curva en cuanto a lo que vendría a ser la respuesta de la edificación, una curva de capacidad de respuesta de la edificación, ¿no? Bien, la interacción suelo-estructura, ¿no? La interacción suelo-estructura, borramos la de izquierdo. Es otra de las líneas de investigación que tampoco es totalmente actual. En la interacción suelo-estructura de lo que se trata es de lo que estamos viendo acá en este gráfico, ¿no? Si nosotros observamos acá, nos damos cuenta pues de que esta es una forma geotécnica de la interacción suelo-estructura. Se incorporan a todos los estratos de suelo como elementos sólidos, se incluye la cimentación y la superestructura. Después de haber hecho todo ello, se induce lógicamente al movimiento sísmico y se obtienen los diferentes, no solamente controles de asentamiento, desplazamiento, sino también esfuerzos que van a tener en la superestructura y en la subestructura, ¿no? Entonces, a eso tiende la interacción subestructura de la parte geotécnica, ¿no? Procesar esta información con elementos sólidos demora muchísimo. En un computador le puede llevar hasta días en el cálculo, ¿no? Porque es un proceso iterativo que se va a hacer, ¿no? Entonces, lo que se utiliza en la parte estructural no es la modelación de todos este estrato con elementos sólidos, sino de coeficientes de rigidez, pero que estos coeficientes de rigidez hayan sido extraídos a través de, primero, tiene que haber sido a través de un ensayo experimental. Segundo, tiene que haber sido un coeficiente que se obtiene por medio de un modelo matemático, para que luego físicamente también trabaje, ¿no? Entonces, a partir de ello es que puede ser o no puede ser confiable. Coeficiente de rigidez para la interacción suelo-estructura tenemos, pues ingresamos a la red, vamos a encontrar un sinnúmero de coeficientes de rigidez. Entonces se podría decir, ¿cuál de esos yo debo de coger para mi norma, ¿no? O cuál de ellos se podría acoplar mejor, ¿no? No podría yo decir que tal ya es el que se va a acoplar y este no, o de repente los 1000 se van a acoplar. Entonces tendría que tener una mayor certificación, ¿no? Cuando se modela de esta manera, por ejemplo, utilizar un software como el SAP o el ETAPS, estarías en una gran desventaja. Hay softwares especiales para lo que es la interacción suelo-estructura, por ejemplo el Plaxis, ¿no? Entonces el Plaxis sí te hace este tipo de modelaciones y te va a generar datas interesantes, ¿no? Otro de los software que podrías utilizar es el Fake Models. Este ha sido modelado con el Fake Models, ¿no? Entonces también el Fake Models viene a ser el software que han creado el actual presidente a nivel mundial de lo que es el Comité de Interacción Suelo-Estructura. Tenemos un Comité de Interacción Suelo-Estructura a nivel mundial dentro del punto de vista geotécnico. Si usted ingresa a la web de la Sociedad Internacional de Geotecnia, y ahí va a encontrar el Comité de Interacción Suelo-Estructura que lo dirige el profesor Ulitsky, ¿no? De la Federación de Rusia, ¿no? En Rusia se ha investigado acerca de interacción muchísimos años, ¿no? Pero hablando de la interacción, ¿qué vendría a ser? Lo que nos indica acá es un contacto dinámico, suelo-cimentación y una superestructura, ¿no? Entonces tiene que ser modelado todo. Si yo lo modelo
un edificio, luego retransmito fuerzas y coloco para lo que vendría a ser incorporando al suelo, estaría desacoplando al sistema, y de lo que se trata es de que el sistema funcione en forma integral, ¿ya? Integralmente, y eso es lo que se encuentra en la realidad. Entonces, en la interacción suelo-estructura es el contacto dinámico, en pocas palabras, es un trinomio suelo, cimentación, superestructura. Si yo comparo con el modelo tradicional empotrado en la base, yo tengo de que el periodo con interacción sobre estructura va a ser mayor al periodo del empotramiento. El desplazamiento lateral con interacción sobre estructura va a ser mayor al desplazamiento del empotramiento. Significa de que va a ser más estricto en cuanto a lo que es netamente el control de derivas, más exigente en derivas, y las fuerzas internas con interacción sobre estructura deben de ser menor que la fuerza en el empotramiento si su modelo está totalmente ok, significa pasó su deriva y todo lo demás, modelo OK. Pero si la fuerza le sale mayor que el empotramiento, ni revisar las derivas porque el edificio es flexible. El edificio es flexible. Siempre se dice pues que la interacción es como que en una persona te hayan dejado los pies libres y te imponen un movimiento, ¿no? Como un sismo. Tú no te vas a caer, sino vas a desplazarte y vas a permanecer todavía en buena forma. Pero si te sujetan los pies y te imponen el movimiento, vas a tener que hacer un gran esfuerzo en la superestructura, ¿no? Entonces, ¿qué implica? El empotramiento, ¿a qué me va a llevar? A mayores fuerzas de diseño, ¿no? Es lógico, mayor sobreesfuerzo, ¿no? Y lo que me va a llevar a la interacción primero, debo de entender de que me voy a desplazar lateralmente. Al mismo tiempo, ¿no? Yo voy a desplazarme, ¿no? Voy a generar como cimiento, voy a absorber esfuerzos. Absorbe esfuerzos y retransmite una menor cantidad hacia la superestructura. Retransmite una menor cantidad de la superestructura. Eso es lo que yo voy a tener. En pocas palabras, lo que se va a generar es una optimización estructural. Pero también te diagnostica fallas. A priori, ¿no? Entonces, en la parte estructural
se utilizan coeficientes de rigidez equivalente y en la parte geotécnica se utilizan modelos con elementos sólidos, son distintos, ¿no? En la parte geotécnica se utiliza el modelo de los suelos por elementos sólidos. Suelo por elementos sólidos, ¿no? Este modelo lo que me va a dar es, va a consumir una memoria de cálculo alta, y al mismo tiempo el tiempo de duración de cálculo es alto. Hoy en día existe un comité a nivel mundial donde en la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos, donde uno de los comités pertenece a la interacción suelo-estructura. El presidente es el profesor Linsky. Los software que se utilizan Praxis, Models. Son especiales para esta parte de la interacción suelo-estructura. En la parte estructural no se utilizan elementos sólidos sino coeficientes de rigidez equivalente. Coeficientes de rigidez equivalente. También, entendiéndose que el suelo es un medio donde se van a transportar las ondas P y S, el suelo también tiene una participación en la amortiguación. Entonces se consideran coeficientes de rigidez equivalente y parámetros de amortiguación. Y parámetros de amortiguación. Esto está en las normas, por lo tanto las normas de diseño sismoresistente lo han incorporado. En primer lugar, no te consume memoria de cálculo alta, es fácil de calcular, rápido, ¿no? Proceso rápido de cálculo. Y lo otro que cualquier software lo puede hacer, ¿no? Pueden ejecutar. Entonces tienen esa gran ventaja, ¿no? Como tiene esa gran ventaja es que se incluye dentro de las normas, ¿no? Lo que sí, cuando se van a incluir estos coeficientes de rigidez equivalente y estos parámetros de amortiguación, debemos de elegir los modelos dinámicos confiables. Que tengan
parte experimental, cómo es que se han obtenido esos coeficientes de rigidez. Que tenga la parte netamente del modelo matemático. Y correlación con modelo físico, pasando por lo que es netamente ajuste de fórmulas, porque siempre vamos a tener de que para generar netamente la fórmula va a haber algo que nos va a pasar y que un factor o un coeficiente que tiene que corregir, ¿no? Entonces los ajustes o corrección de fórmula. Por decirle, ¿no?, un ejemplo, saliendo del tema. Cuando aplicamos la ley de Hooke, se pasó años investigando entre una relación esfuerzo-deformación y no llegaba a entender que este valor de K para un material tenía un valor, para otro material tenía otro valor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces él indicaba qué es lo que será eso. Tuvo que pasar años para que ese coeficiente se haya convertido en un módulo de elasticidad, ¿no? Entonces son valores que uno le va a crear o algún medio físico de comprobación a través de un ensayo y que realmente la fórmula le salga exactamente la misma. Por lo tanto, en los coeficientes de rigidez equivalente también van a existir esos tipos de relaciones de ajustes que pueden ser de unidad de medida, como también podría ser como un factor, ¿no? ¿De dónde salió ese 13? Ese 13 es un medio de corrección. ¿De dónde salió ese? Me sale como unidad de medida, metros al cuadrado, ¿no? Y estamos viendo pues en un desplazamiento, no me va a salir eso, ¿no? O me sale pues el coeficiente de rigidez de desplazamiento, ¿no? Me sale en kilonewton por metro al cubo, ¿no? Entonces tiene que haber un factor de corrección de unidad que me lleve a kilonewton sobre metro, ¿no? Entonces eso tengo que entenderlo, ¿no? Que siempre van a existir estos factores de corrección, ¿ya? Siempre van a existir. Cuando se describe o se hace los ensayos experimentales, se obtienen resultados, correlaciones y todo lo demás. Después, para poder obtener lo otro, es ahí el gran dilema, es ahí el gran problema dentro de la investigación, ¿no? Y en muchos de los casos, pues, se empieza a tabular, a encontrar, hasta que se determina un factor determinado y con ese ya la fórmula es netamente práctica, ¿no? Entonces, estos ajustes de corrección de la fórmula también se tienen que efectuar lógicamente, no solamente el coeficiente de rigidez, sino con todo un modelo de un edificio experimentalmente, se puede decir, ensayado, y obtenemos finalmente un valor determinado, ¿no? Un valor determinado. Entonces, tendríamos ahí como la interacción sobre estructura. La otra línea de investigación, las no linealidades. No linealidades tanto estructural como constructiva, la no linealidad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una no linealidad denominada física, que hace rato estábamos viendo, ¿no? Para lo que es el acero y para lo que es el concreto. Para que yo pueda describir esta curvatura, yo tengo que ir, como ustedes verán o habrán llevado en los cursos tanto de pregrado, lo que son las aproximaciones numéricas, ¿no? Las integraciones que se hacen para lograr una aproximación numérica del cálculo. Entonces acá, para describir toda esta curvatura, yo tengo que ir haciendo tangente pequeñita, y voy haciendo toda una serie de tangentes que unidas van a formar esa curva en forma aproximada, ¿no? Forma aproximada va a ser, si usted por ejemplo utiliza el Southern Mill y quiere hacer una curvatura, le va a salir también que van a ser al final diferentes tipos de líneas rectas, ¿no? Entonces esta metodología se le denomina método de los pasos. ¿Por qué? Voy un primer sector, segundo, mientras más
discretización tenga, lógicamente que se va a acercar más a la curvatura, ¿no? Si se acerca más a la curvatura, por lo tanto lo que yo estoy haciendo es idealizándolo mejor. Pero viene otro problema en el cálculo, ¿no? En el cálculo, mientras más discretizas, más tiempo de consumir en cuanto a lo que es el procesamiento de información, porque estamos hablando que es un método iterativo, no iterativo. Entonces miremos las no linealidades, ¿no? En cuanto a las no linealidades, son 3 las no linealidades. La primera es la física. Es lo que tenemos ahí, comportamiento del material hasta la rotura. La no linealidad física vendría a ser la descripción del material hasta el proceso de rotura, tanto para el acero como para el concreto. Diagrama, esfuerzo de formación no lineal. La no linealidad física, se iniciaron las investigaciones aproximadamente por el año 1980. Hoy en día ya se tiene inclusive normado para qué tipo de estructura sería más recomendable. E inclusive hay software. Por ejemplo, el LIDA, el SCAD, el Estadio y otros programas realizan esas no linealidades, ¿no? Entiéndase por esa no linealidad un diagrama de esfuerzo de formación bimaterial hasta la rotura. Lo mismo para el concreto. Sabemos que esa compresión, rotura. Igual que en el desempeño, de nada serviría hacer un buen cálculo cuando en la parte constructiva la supervisión no va a tener que ver con el diseño de mezcla, es decir, netamente la calidad del material, ¿no? Entonces, en obra es muy importante, siempre los métodos como que van un poco para adelante y la parte constructiva que va detrás, ¿no? Entonces la responsabilidad del residente y del supervisión tiene que ser alta, si no, no funciona esta metodología tampoco. Es imposible, va a funcionar si vamos a cambiar las cosas, ¿no? La otra no linealidad es la no linealidad geométrica. En la no linealidad geométrica, lo que se entiende es un diagrama no lineal entre el desplazamiento y la deformación. Diagrama no lineal desplazamiento, deformación. Es importante esta no linealidad cuando se trata de edificios altos. Y de puentes de grandes luces. Esta no linealidad geométrica tiene que ver con la pérdida de estabilidad. De primer
y segundo orden. Sobre todo la del segundo orden, donde llega a la plastificación. La otra no linealidad viene a ser la no linealidad constructiva. Y la no linealidad constructiva tiene una fundamentación práctica. La no linealidad constructiva viene a ser la secuencia del proceso constructivo por etapas. Que el sablo tiene como carga incremental. ¿A qué se refiere este proceso constructivo por etapas? De que cuando uno realiza en el software, modela 15 pisos, automáticamente aparecen los 15 pisos. Pero sin embargo, en el proceso constructivo de ninguna manera se va a poder hacer eso. Entonces lo que tiene es el software está lejos de la realidad. De lo que se trata esta no linealidad constructiva es netamente secuencia constructiva y lo que son coeficientes de desgaste estructural. Entonces se incorporan en las normas anteriormente le llamaban coeficientes de trabajo. Otras le llamaban coeficiente de desgaste estructural. Hoy en día vienen a ser los coeficientes de sobrecarga que se van a tener. Es decir, esto todavía no está normado, si no se incluyen coeficientes, eso se tiene, ¿no? Todavía no está normado, ¿no? Pero es una de las tendencias, la no linealidad constructiva, ¿no? De seguir ampliándolo hasta que se acerque lo más posible de acuerdo a los sistemas estructurales, porque lo que se tiene es simplemente secuencia de proceso constructivo por etapas, ¿no? Pero es para todos los sistemas, ¿no? Y cada sistema, como sabemos, tiene diferentes tipos de comportamiento, ¿no? La otra línea de investigación, el trabajo en 3D y la múltiple componente de acción sísmica, eso ya es algo que nadie puede dudarlo, ¿no? Ya eso de analizar péndulo invertido, analizar en el plano, de ninguna manera funciona en la actualidad. Todo se trabaja en 3D, ¿no? Ahora, la acción sísmica siempre se inducen en dos direcciones mutuamente perpendiculares y la vertical, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, se consideran los 2/3 de la componente horizontal, ¿no? Cuando se trata, pues, de grandes luces, tienes una viga de grandes luces o tienes una estructura donde va a cubrir una gran luz, entonces ahí sí la componente vertical va a tener una influencia importante. Hay que tener en cuenta también de que esta componente vertical puede ser aquella que te lleve hacia la resonancia, ¿no? Hacia la resonancia. Por lo tanto, la componente vertical es muy importante, ¿no? Número 4. Entonces, el trabajo en 3D todos lo realizan y las componentes del sismo. Predominante en las normas XY.
¿no? Predominante las dos direcciones mutuamente perpendiculares. En el caso peruano, la componente vertical los 2/3 de la componente horizontal. Será importante la componente vertical cuando se trata de edificaciones con luces grandes, en puentes también, va a ser importante la componente vertical. Y siempre evitar resonancia por componente vertical, también sucede. La otra línea de investigación vienen a ser los sistemas denominados de protección sísmica. Sistemas de protección sísmica. ¿Cuándo son importantes? Cuando el edificio no está capacitado para disipar toda la energía acumulada que llegó. Cuando no está capacitado para disipar toda esa energía, necesitará de algunos dispositivos adicionales. Esos dispositivos adicionales podrían ser disipadores, podrían ser aisladores, pero cada uno tiene su función y en qué tipo de estructuras se podrían utilizar y cuáles son sus limitaciones. No se pueden utilizar en todos los casos, hay limitaciones también, ¿no? Entonces, estos sistemas de protección sísmica son importantes cuando se trata de edificaciones ubicadas en zonas donde hay sismos severos y de larga duración. Pero si estamos